Maite Romero Soriano, hola. Hola, buenas tardes. Hoy estamos contigo porque has escrito un libro sobre criminología, pero aparte de muchas otras cosas que haces en tu vida profesional. Pero lo primero que quería conocer de ti es, porque eres licenciada en criminología, ¿por qué eliges esta ciencia de la criminología? Bien, curiosamente fue en Valencia, estaba estudiando trabajo social y yo quería enfocarme en el ámbito de menores. Me dieron a conocer sobre la criminología y vi que podía ser un campo súper amplio en el que me podía dar a conocer este ámbito que yo quería especializarme desde distintos puntos de vista, porque es lo que tiene la criminología, que no abarca una sola ciencia o disciplina, como erróneamente se cree, que la gente hoy en día piensa que criminología es CSI, erróneamente, como bien he dicho, no es eso. La criminología abarca y estudia el perfil de la víctima, del delincuente en todo su ámbito, estudia la escena del crimen, etcétera, y distintos factores sociales que influyen, factores sociales, psicológicos, jurídicos, etcétera. Entonces, es una manera de completar un estudio, como es el de los menores, en el que yo me quería enfocar, de una manera súper completa. Precisamente de los menores es de lo que habla tu libro. Menores que cometen un crimen y menores que son víctimas de los crímenes. ¿Cómo surge este libro? ¿Cómo se gesta? Bien, pues es curioso porque yo creo en las causalidades que no casualidades. Me topé con mi compañero, el otro autor del libro, Pedro Pablo Domínguez Prieto, de manera muy casual. Entonces fue directo el feeling que tuvimos a nivel profesional, decir, yo con esta persona tengo que trabajar, quiero, y de hecho, siempre había querido escribir un libro, entonces fue la manera ideal de encontrar a la persona, como luego dicen, ¿no? El momento oportuno en el lugar adecuado. Entonces decidimos tirarlo adelante porque teníamos un compendio de información increíble sobre menores y dijimos, esto hay que sacarlo. Era una inquietud que teníamos ambos y aporta muchísimo, puede aportar muchísimo al lector y a la sociedad, a nivel de conocimiento en el ámbito del sector de adolescentes. ¿Qué perfiles dibuja este libro sobre criminología de menores? ¿Qué perfiles tanto de víctima como de infractores, de los menores que llegan a cometer crímenes atroces, ¿no?, para nuestra sociedad? Pues bien, el libro comienza esbozando conceptos teóricos, muy teóricos sobre la criminología, para ir ahondando a la persona sobre los temas que se van a tratar y que no sea todo muy disparatado para ellos, y va haciendo una explicación sobre lo que son las teorías, el cómo esas teorías explican y conciben el por qué delinque el menor, qué es lo que pasa por su cabeza. Entonces, una vez ya tenemos esa explicación, nos centramos realmente en lo que tú vienes preguntando, perfiles. ¿Qué tipo de perfiles? Perfil del criminal o del infractor, en este caso, menor, y de otro lado, perfil de la víctima. Porque, como bien hemos dicho antes, la criminología no solo abarca el sector del delincuente, sino que abarca todo lo que rodea al delito. Los menores, ¿qué tipo de crímenes cometen? ¿Se puede hablar de una tipología de crímenes que cometen los menores o es tan amplio como el ser humano? Eso es amplio. Lo que sí que es cierto es que menores, estamos hablando que la comisión del primer delito suele darse entre los 13 años. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la adolescencia? La adolescencia es un periodo de cambios, proceso de socialización, en el que si el menor en ese periodo de tiempo y en ese proceso no consigue su propia autoestima, se está gestando su propia autoestima, el grupo de amigos, todo eso influye, el factor sociabilizador de la familia, todo eso influye mucho en el menor. Entonces es la manera en la que el menor consolida su personalidad. Si en esa etapa hay problemas, el menor tiende a adoptar conductas transgresoras, en este caso. Es agresor, comete crímenes. Todos los días vemos en las noticias diferentes manifestaciones de esto, hay algunas que son como muy mediáticas. Has escrito un libro con una persona además que vive en una ciudad que ha sido muy mediática precisamente por crímenes cometidos por menores. No sé si en el libro se recogen específicamente algunos de estos crímenes tan mediáticos y si los habéis analizado y qué conclusiones habéis llegado. Eso es. Pues casos como los de Marta del Castillo, casos de acoso escolar como está actualmente en los medios, se analizan en el libro y como bien te he dicho, se trata de una manera muy general para llegar a una conclusión
detallada de cada caso concreto. Ponme un ejemplo de alguna conclusión de esta a la que habéis llegado para que nuestros espectadores puedan conocer cómo analizáis ese perfil y cómo llegáis al detalle, ¿no? de cómo llegan a cometer esos delitos. Perfil. Es compleja la pregunta que me haces, porque hacer un perfil no se puede hacer así como así. Pero vaya, mira, te pongo el ejemplo, casos de acoso escolar que están habiendo hoy en día. De hecho, esta mañana mismo y recientemente tenemos casos de suicidio, desafortunadamente y tristemente. ¿Podemos decir que hay un perfil de acosador? No lo creo, no lo creo. Sí que se puede decir que existen distintas pautas que pueden dar lugar a pensar que... Pero claro, esto es muy complejo porque se tiene que detectar desde la escuela. Punto número 1, desde la familia. La familia tiene que detectar bien si su hijo es acosador o bien si su hijo está siendo víctima. En la víctima es mucho más fácil detectarlo, muchísimo, porque las pautas y los signos son muy visibles. Y no, cuidado, hay que llevar cuidado, porque no todo padre es capaz de verlo. Y de hecho no es que no todo padre sea capaz de ver que su hijo está sufriendo bullying, sino que el mismo niño muchas veces en casa intenta ocultarlo para no hacer sufrir a los padres. De otro lado, el perfil del agresor, hay diversos perfiles y muy dispares. O sea que puede llegar desde el niño en el que tiene un estilo parental educativo rígido y autoritario, que fuera de casa es... O por ejemplo que él está sufriendo bullying, se le llama víctima, agresor-víctima, porque él está sufriendo acoso en casa, él está sufriendo maltrato en casa, y eso él lo postula en la escuela y crea la misma, eso se llama aprendizaje vicario, la misma conducta que él ve. Entonces un perfil como tal es muy complejo, incluso en un caso concreto es difícil detectar si el menor ha delinquido por una cosa en concreta. Más que nada por lo que te decía, existen diversas teorías que te dicen que influyen factores biológicos, factores psicológicos, factores del entorno social. Entonces es muy complejo llegar a sobre algo establecer un perfil como tal. Pero vaya, sí que hay pautas que... Hablamos de la víctima y el agresor. Los menores están en los dos ambos, desgraciadamente. En el ámbito o en el lado de la víctima, ¿qué perfil dibujamos de una víctima? Es muy difícil, pero el menor, ¿qué crímenes se cometen a menores? ¿Cuáles son los crímenes más, por poner una catalogación, los más frecuentes, los más cometidos? Maltrato a menores, acoso escolar está a la orden del día, abusos a menores, trata de menores, y etcétera. Un campo muy amplio de delitos. Y aunque antes me has apuntado un poco qué signos o qué notas podemos qué podemos ver en esos niños que están siendo víctimas, algo tan sencillo como observarlos puede ser la clave, pero hay más, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta los padres? En el tema de las víctimas, pues los padres tienen que ser muy comunicativos, tienen que abrir un campo de comunicación, tienen que mostrar un afecto, es necesario que los padres estén vigilantes, sea, sin llegar a tosigar al niño, obviamente. Desde un espacio, coordinarse con los profesionales que tratan con él, profesores, psicólogos, gabinete de profesionales es decir, el padre debe de ser capaz de ver y de notar que el niño está sufriendo, está teniendo, le pasa algo diferente. No todo padre se sienta con un niño al lado y le pregunta ¿cómo estás? Y aún así, muchas veces el padre, aún preguntando, es difícil de detectarlo en ciertos menores. Sí que hay otros que son más abiertos, cuentan, porque yo te estoy hablando aquí, también trabajo en una asociación en la que nos dedicamos a tratar todo este tipo de temas a nivel personal. Se llama Asociación No al Acoso Escolar. Están en Barcelona mis compañeros y somos un equipo interdisciplinar y lo que hacemos es eso, un acompañamiento y un aprender a detectar todo esto. Hacemos programas de prevención de un lado y de seguimiento de otro. Porque claro, ¿qué pasa? Que tanto las víctimas como los padres, en el caso del acoso escolar, se sienten solos, no saben por dónde tirar. Entonces nosotros hemos establecido un protocolo tanto de seguimiento con ellos como de actuación con el centro, porque es necesario denunciar, es necesario, para que esto no vuelva a pasar.
Maite, ¿a qué conclusión o qué conclusiones podemos sacar tras leer este libro que habéis editado, habéis autoeditado, ¿no? Tu compañero y tú? Sí, eso es, autoeditado. Y déjame, antes de nada, comentarte, porque el título es de índole profesional, título Aspectos criminológicos del menor de edad, víctimas e infractores. Sé que alude a un término bastante profesional pero he de decir que no es así. Aunque el título aluda a eso, el contenido... Es didáctico, ¿no? Eso es didáctico y al alcance de cualquier lector que esté interesado en el tema. Entonces, conclusiones a extraer. Conceptos teóricos de la criminología, para que la gente no se quede con que criminología CSI, por favor. Cómo un menor puede llegar a delinquir en determinados casos, te da pautas bastante profundas. Y de otro lado, para el adulto, cómo prevenir eso, cómo actuar ante eso, cómo llevar situaciones en las que un menor tiene conductas antisociales y luego conlleva a una conducta delictiva. Cómo surge una carrera delictiva, una carrera criminal en un menor, desde que es adolescente hasta carrera criminal adulta, todo eso. Porque un menor criminal se puede convertir en un criminal adulto si no hay un corte, ¿no? Eso es, depende de la trayectoria que lleve. Hay trayectorias de delincuencia ocasional que se dan en el menor en distintas ocasiones, un par de ocasiones. Luego hay una trayectoria que se llama permanente y consistente, que eso sí que empieza el menor a delinquir puede empezar hasta incluso con un simple insulto o una simple bofetada y llegar a convertirse, si eso es repetido en el tiempo y no hay unos límites, eso puede llegar a convertirse en una carrera delictiva criminal adulta. Entonces es necesario que la gente conozca lo que pasa en el menor, lo que pasa por su cabeza, ese periodo de socialización que he dicho antes, previo en la etapa adolescente. Es necesario que la gente sea consciente de eso, que un menor está en una situación de búsqueda constante de su identidad, entonces eso también hemos de tenerlo presente. Por tanto, la palabra educación en mayúsculas, ¿no? Y subrayado, ¿no? Para evitar una conducta criminal. Inmersa totalmente en el libro, inmersa por todos los lados, sí. ¿Vas a permitir que...? Sí, por favor. ¿Dónde podemos comprarlo, este libro? Que, como hemos dicho, no tiene por qué ser para personas dedicadas a la criminología, sino que cualquier persona puede utilizarlo como libro de cabecera, ¿no? Sobre todo los padres de menores en una edad conflictiva, ¿no? Conflictiva, sí. Lo podéis encontrar en internet, en Facebook, si ponéis el título Aspectos criminológicos del menor de edad, víctimas e infractores, se puede encontrar el enlace, y luego en Bubok, www.bubok.com, creo que es, también se puede encontrar ahí. Me has dicho que en tu cabeza estás preparando un segundo libro, ¿no? Sí, ya lo has desvelado. Uy, pues sí, tema relacionado con menores también, sí, pero mucho más centrado en una temática específica. Y de hecho ya han contactado conmigo algunas editoriales, o sea que estoy muy contenta, a ver si sale, ¿no? Sí. Me has dicho que empiezas estudiando trabajo social, ¿no? Trabajadora social, y te involucras tanto en los menores, pero ¿por qué los menores? ¿Por qué te fijaste tanto en la conducta de los menores? Pues hay un porqué, yo creo que todo tiene un porqué, pero no sé si decírtela, no tiene mayor importancia. De pequeña yo tenía un ámbito a mí me rodeaba un ámbito de iguales, como bien se dice en el libro, bastante conflictivo. Yo eso lo veía desde fuera, entonces me llamó mucho la atención el ver cómo luego esas personas iban a acabar, qué es lo que iba a pasar con ellos, porque yo no compartía eso. Entonces dije, yo quiero estudiar esto, quiero ver qué surge, quiero ver qué pasa, quiero ver cómo se puede prevenir. Y no es que me rodeara, sino que estaba en el día a día, estaba en el instituto, estaba por todos los lados. Cuando eres adolescente, todo eso lo tienes muy a la vista. Y no sé, me llamó la atención y para mí me generó una inquietud, que mira hasta dónde ha llegado. Has nombrado durante la entrevista, creo que 2 o 3 veces CSI, ¿no? ¿Cómo afecta a una persona que se dedica a la criminología, que estudia esta ciencia, algo tan televisivo, tan ciencia ficción, ¿no? Totalmente, pues si te soy sincera, CSI creo que lo he visto una vez para saber lo que me decía la gente, porque claro, yo sé lo que es la criminalística, pero sé lo que es desde lo que he estudiado. Es un ámbito que realmente no
no es de los que llame más mi atención, a pesar de ser muy llamativo y tal, pero ya te digo, quiero, y aquí públicamente digo que la criminología no solo eso, es una pequeñísima parte de CSI. Entonces, una de las motivaciones para escribir el libro fue eso también, dar a conocer a la gente un poquito más lo que es la criminología, que no se queden con ese pequeño esbozo. Maite, ¿qué piensas de lo mediático que se ha convertido esta ciencia, ¿no? En la televisión analizamos las pruebas a los criminales, incluso algunos periodistas obran con más información que incluso algunas fuerzas de seguridad del Estado. Hay que hilar muy fino en ese sentido porque una prueba no se puede exponer al público así como así. Los medios de comunicación considero que obviamente son subjetivos, entonces sí que es cierto que aunque haya una prueba, un medio de comunicación va a tratarlo desde su punto de vista, otro lo va a tratar desde otro, pero aquí el que tiene la última palabra es el juez, sin duda. O sea que en ese sentido... Y de todos los ejemplos que has puesto y que has estudiado a lo largo de tu carrera y a lo largo de la creación de este libro, ¿qué caso dice, me ha llamado poderosamente la atención este perfil de criminal menor o de víctima menor? Déjame pensar. Estoy ahora muy puesta en el tema del acoso. El caso de Carla. El caso de Carla, de hecho, fue algo que me motivó, bueno, te pongo en situación. Carla, una niña de 14 años, se suicidó en 2014 en el norte. En la playa, bueno, no recuerdo exactamente, se suicidó en el norte. Entonces captó mucho mi atención la noticia que salió en la tele, de hecho, y fue cuando empecé a investigar qué había pasado, cómo había pasado. Entonces, ese caso fue uno que me tocó muy, muy dentro, porque la madre habla muy de cerca a los medios, lo cuenta todo muy abiertamente, y es un caso que es duro, es muy duro. Yo sé que cualquier otro caso de acoso escolar o de lo que sea que sufra un padre, de un padre a un hijo, va a ser duro, pero ese caso me llegó a mí muy, muy dentro. Y a partir de ahí tiras del hilo y empiezas a analizar a los menores criminales y víctimas de los crímenes de otros ámbitos, ¿no? A partir de ahí tiras, a partir de Carla. No fue a partir de Carla, pero sí que, como tú bien me has preguntado antes, ha sido uno de los que más me ha calado y de los que más me ha llenado. Entonces... ¿Y qué tuvo ese caso en concreto? Su madre. Tuvo su madre, fue lo que me inspiró su madre. Dije, transmitía mucha pena, mucha tristeza. Y eso me llegó dentro. Quería saber por qué no se había hecho nada, por qué no se había detectado, o si se había detectado, cuáles habían sido los fallos que llevaran a esa menor a pasar a pensar en lo que hizo y en hacerlo. Y el dolor de una madre, el decir, yo no soy madre actualmente, pero yo me pongo en su pellejo, yo soy muy empática, afortunadamente me puse en su pellejo, creo que eso fue lo que pasó. Y digo, una madre que pierde una hija por esto. Hay que saber por qué, ¿no? A mí, yo realmente, yo creo que he nacido con esa inquietud, el siempre, el buscar el porqué de las cosas, sin llegar a tampoco ni hacer daño ni más, pero sí que interesarme, soy una persona súper interesada por las cosas. Además de escribir y analizar y estudiar, también impartes cursos, cuéntanos. Sí, ese es mi último cometido. Soy formadora online. Y ahora actualmente tenemos un curso, valga la redundancia, perito judicial especialista en delincuencia juvenil, de todo lo que es el tema de menores. Aquí hay una manera de especializarse a través de este curso. Está validado por la Fundación Universidad Las Palmas de Gran Canaria y vaya, totalmente reconocido, 10 créditos de libre elección, si no recuerdo mal, y si alguno está interesado lo puede encontrar igualmente en Facebook, sí, hay un evento, perito judicial especialista en menores de delincuencia juvenil, y ahí se puede encontrar. ¿Y para quién está destinado? ¿Quiénes pueden acceder a este curso? Cualquier persona interesada en el ámbito de menores, al igual que el libro, porque los conceptos también van de lo genérico a lo concreto, o sea que no tendría nadie problema en realizar el curso, al contrario, un curso súper dinámico, súper ameno y muy, muy sencillo, muy asequible.
Por último, para terminar, me llama mucho la atención, me has comentado que escribes un libro con otra persona con el que conectas inmediatamente, pero con el que nunca has estado en persona junto. Eso es. Sí, es lo que te decía de las causalidades. Pedro y yo nos conocemos virtualmente, todo lo que hemos trabajado, a pesar de que todavía no se ha dado la casualidad todavía no se ha dado el caso de que nos hayamos encontrado, pero bueno, ya veis que a pesar de la distancia no hay problema ni límites para trabajar con personas, o sea, este es un gran ejemplo de ello. Nuestro querido libro, sí, el que estamos muy orgullosos. Se ve gordo, pero vaya que es súper entretenido y va llamando la atención cada vez más. Pues muchas gracias y mucha suerte con ese segundo parto, ¿no? Que sería tu segundo libro que estás gestando ahora mismo, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias a ti.